La mañana había llegado con una frialdad que atravesaba los huesos. Mercedes, la viuda, se levantó como lo hacía cada día desde hacía más de 30 años, con la certeza de que la vida continuaría su marcha implacable. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, temblaban ligeramente mientras se ataba el cabello gris en un moño apretado. 53 años de existencia la habían enseñado que la dignidad no se mendiga, se cultiva como las semillas que su difunto esposo plantó hace 3 generaciones en aquella hacienda. Caminó descalza por los pasillos de la casa que heredara de sus abuelos. Cada paso era un susurro contra las baldosas gastadas por el tiempo. Sus dedos rozaban las paredes de adobe, sintiendo la historia que latía en cada grieta, en cada mancha de humedad que contaba historias de lluvias pasadas y abundancias olvidadas. La cocina, corazón del hogar, aún guardaba el aroma fantasmal del pan que horneara hace días. Mercedes se detuvo ante la ventana que daba hacia las tierras lejanas. El horizonte se extendía sin piedad, recordándole todo lo que pronto dejaría de poseer. Los bancos habían sido implacables. Las reuniones en la ciudad, con sus hombres de trajes grises y sonrisas falsas, le habían mostrado un camino de un solo sentido, hacia la ruina. Los préstamos contraídos años atrás, cuando la esperanza aún parecía un bien renovable, ahora se habían multiplicado como hongos después de la lluvia. Los acreedores llamaban constantemente. Sus voces, frías y comerciales, taladraban el auricular del teléfono con amenazas enmascaradas en formalidades legales. Señora, tiene 30 días. Señora, el documento vence el próximo mes. Señora, no queda opción. Entonces llegó el papel oficial. Llegó un martes lluvioso, entregado por un hombre que evitaba su mirada. El leilão, la subasta pública de su herencia. Mercedes leyó las palabras 1, 2, 3 veces, esperando que cambiaran de significado. Pero no. La fecha estaba marcada en rojo en el calendario que colgaba de la pared de la cocina. Mañana al mediodía. Mañana. Un tiempo que de repente se había contraído, que había dejado de ser una abstracción futura para volverse tan real como la tierra bajo sus pies descalzos. Esa noche no durmió. Se sentó en el porche de la casa, envuelta en un rebozo que su abuela le regalara, y lloró como no lo hacía desde la muerte de su esposo. Las lágrimas caían sin vergüenza, porque en la soledad del campo no hay testigos de la derrota. Habló con la oscuridad como si su marido estuviera sentado a su lado. «Perdóname, perdóname», susurraba. «No pude mantener lo que construiste. No pude ser suficientemente fuerte». Por la mañana, los vecinos ya lo sabían. En pequeños pueblos, las noticias viajan con velocidad de rayo. Algunos vinieron con miradas que pretendían ser compasivas, pero que traicionaban una satisfacción maliciosa. Otros simplemente desaparecieron, como si la ruina fuera contagiosa. Mercedes recorrió la hacienda lentamente, tocando los postes de madera, los cercos desgastados, los árboles que había plantado con sus propias manos hace 20 años. Cada rincón le susurraba adiós, cada sombra parecía una despedida. Se vistió cuidadosamente para la subasta. Eligió su ropa más elegante, un vestido oscuro que había heredado de su madre. Quería presentarse con dignidad ante aquella multitud de buitres económicos que esperaban devorar sus tierras. Quería que vieran a una mujer entera, no a una víctima. Recitó una oración antigua mientras se miraba en el espejo roto de su habitación. Mañana al mediodía, todo se acabaría. O eso creía ella. Queremos invitarte a que, antes de que continuemos con la próxima parte de esta historia, te suscribas al canal y nos cuentes en los comentarios desde dónde estás viendo. Tu apoyo es lo que nos permite seguir compartiendo historias que tocan el corazón. 15 años atrás, cuando Mercedes aún no conocía el peso de la derrota, la hacienda bullía de una vida diferente. Las cosechas llegaban abundantes, las manos de los trabajadores se movían con ritmo de confianza, y cada atardecer traía consigo la satisfacción de un día bien trabajado. Fue en aquella época de relativa bonanza, cuando un hombre llegó a la puerta principal, pidiendo trabajo con los ojos rotos de quien ha sido rechazado demasiadas veces. El peón era joven entonces, quizás 30 años, aunque su expresión envejecida le hacía parecer una década mayor. Su ropa colgaba de un cuerpo delgado, casi translúcido de hambre. Llevaba el peso de historias no contadas en sus hombros encorvados, historias de empleadores crueles, de salarios robados, de sueños pisoteados bajo botas ajenas. Cuando pidió trabajo, su voz era apenas un murmullo,
como si temiera que la negativa fuera más fácil de digerir que la esperanza. Los otros trabajadores de la hacienda lo rechazaron de inmediato. Lo miraban con ese desdén particular que reservan los hombres seguros para quienes parecen perdidos. Decían que era inútil, que no valía ni el pan que comiera, que traería mala suerte. El administrador de entonces lo echó sin ni siquiera permitirle explicar su situación. Pero Mercedes lo vio desde lejos. Observó cómo aquel hombre se quedaba parado en el camino polvoriento, como un árbol sin raíces, esperando instrucciones que nadie le daba. Algo en su expresión le tocó una fibra que Mercedes no sabía que poseía. No fue compasión exactamente, sino reconocimiento. Ella conocía el sufrimiento de una manera que la mayoría de las mujeres de su clase no conocía. Había visto cómo la vida quebraba a las personas, cómo las dejaba vacías, disponibles para cualquier cosa. Bajó del porche donde estaba supervisando las tareas del día y se acercó al peón. Su voz, cuando habló, fue firme pero no cruel. Le ofreció trabajo. Más importante aún, le ofreció comida caliente y un lugar donde dormir sin miedo. Pero el verdadero regalo, el que cambiaría el destino de aquel hombre, fue algo más intangible. Le ofreció respeto. Lo miró a los ojos como si viera a un hombre completo, no a un fracaso andante. Le enseñó tareas, le mostró cómo hacerlas bien, le corrigió sin humillación. Cada noche, cuando terminaba el trabajo, el peón se sentaba en la cocina mientras Mercedes preparaba cena, y por primera vez en años, sentía que pertenecía a algún lugar. Los años pasaron. El peón se transformó lentamente. Su cuerpo se fortaleció bajo el sol y el trabajo honrado. Aprendió no solo técnicas de cultivo, sino también disciplina, dignidad y la extraña alquimia mediante la cual el trabajo duro puede convertirse en propósito. Se convirtió en el trabajador más valioso de la hacienda, en alguien en quien Mercedes podía confiar sin reservas. Entre ellos existía una comunicación casi telepática, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Él conocía lo que ella necesitaba antes de que lo pidiera. Ella veía en él al hombre que siempre había tenido potencial de ser. Pero la vida tiene sus propias leyes. Años después, cuando el peón rondaba los 35, llegó a Mercedes con la noticia de su partida. Necesitaba buscar oportunidades mayores, explorar más allá de los límites de aquella hacienda que lo había salvado. Necesitaba probar que su renacimiento era real, que podía prosperar en otros lugares también. Mercedes sintió una tristeza profunda, pero no lo retuvo. Entendía que a veces el mayor acto de amor es dejar ir. En la noche de su partida, el peón le tomó la mano. No dijo mucho, porque los hombres como él no expresan sus sentimientos con palabras. Pero sus ojos decían todo, que nunca olvidaría lo que ella había hecho, que cargaría gratitud en su corazón como un tesoro invaluable, que de alguna manera, algún día, encontraría la forma de honrar su deuda. Mercedes lo abrazó como si fuera su hijo, sabiendo que probablemente nunca volvería a verlo. Pero la viuda nunca supo que ese joven nunca olvidaría su nombre. La oscuridad de aquella noche anterior a la subasta envolvía la hacienda como un sudario. Mercedes no podía dormir. Su cuerpo descansaba en la cama que había compartido con su difunto esposo durante 30 años. Pero su mente viajaba sin rumbo fijo por los recuerdos, saltando de una época a otra como un pájaro atrapado en una habitación cerrada. Cada sonido de la casa le parecía un adiós. El crujir de las vigas de madera, el viento que soplaba a través de las grietas, el silencio ensordecedor que seguía a cada ruido. Se levantó antes del amanecer y caminó descalza hasta el porche, donde se sentó en la mecedora que su abuela había tejido hace más de 50 años. Habló con la oscuridad como si su marido estuviera sentado junto a ella. Sus palabras salían en susurros entrecortados, casi como plegarias que nadie debería escuchar. Perdóname, Eduardo. Perdóname por no poder mantener lo que construiste. Trabajé con todas mis fuerzas, pero la tierra se volvió árida. El mercado cambió. Los acreedores no tuvieron piedad. No fui lo suficientemente fuerte. Las lágrimas corrían por sus mejillas sin que ella intentara detenerlas. En la soledad del campo, a la viuda no le importaba quién viera su dolor. No había testigos de su derrota, solo los árboles y las estrellas que comenzaban a desvanecerse lentamente. Su mente conjuraba imágenes de tiempos mejores. Veía las cosechas abundantes de años pasados, cuando los trabajadores cantaban mientras recogían el fruto de la tierra. Recordaba las noches de fiesta, cuando toda la familia se reunía alrededor de la mesa de la cocina y su risa retumbaba contra las paredes de adobe. Veía el rostro de su esposo mirándola con orgullo,
como si juntos hubieran construido no solo una hacienda, sino un legado eterno. Pero esas imágenes se desvanecían como humo en la brisa fría de la madrugada. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Mercedes entró en la casa y se preparó. Caminó hasta su habitación y abrió el armario donde guardaba sus posesiones más preciadas. Sacó un vestido oscuro que había heredado de su madre, prenda que solo había usado en los funerales y en las ocasiones más solemnes. Lo extendió cuidadosamente sobre la cama, como si fuera un acto sagrado. Ese vestido sería su armadura en la subasta, su último gesto de dignidad ante una multitud que vendría a devorar sus ruinas. Se miró en el espejo roto de su habitación. Su reflejo estaba fragmentado, dividido en pedazos, como una metáfora de su propia existencia. Su cabello, completamente blanco ahora, caía sobre sus hombros con una cierta elegancia involuntaria. Sus ojos, a pesar de las noches sin dormir, mantenían una determinación antigua. Se peinó lentamente, cada movimiento deliberado, cada gesto una afirmación de que seguía siendo una mujer entera, a pesar de que su mundo se estaba desmoronando. Mientras se vestía, recitó una oración que su abuela le había enseñado cuando era niña. Las palabras surgían de su memoria como agua subterránea, alimentadas por décadas de fe. No rezaba para ser salvada, porque ya había aceptado su destino. Rezaba por fortaleza, por la capacidad de mantener su dignidad intacta cuando todo lo demás desapareciera. Rezaba para que su expresión no revelara la humillación que sentía por dentro. Escribió cartas a sus hijos esa noche. Las notas explicaban todo: las deudas acumuladas, los préstamos fallidos, las decisiones difíciles que había tomado intentando salvar lo que era suyo. Pidió su comprensión, aunque sabía que la vida nunca era tan simple como para permitir comprensiones incondicionales. Guardó esas cartas en un sobre manila, selladas con cera roja, como si el sello pudiera hacer que sus palabras fueran más verdaderas. Las primeras luces del alba iluminaban la hacienda con un resplandor grisáceo. La lluvia había comenzado a caer durante la madrugada, como si el cielo mismo llorara con ella. Mercedes miró a través de la ventana hacia sus tierras, cada árbol que había plantado, cada cerca que había reparado, cada rincón que llevaba la marca de su trabajo y su amor. Mañana al mediodía, todo se acabaría. O eso creía ella. A 500 kilómetros de distancia, en una estación de autobús desgastada, un hombre compraba un boleto con dinero que había acumulado durante 15 años de sudor y honra. La plaza pública se llenaba de gente conforme se acercaba el mediodía. Vehículos llegaban desde pueblos vecinos, personas se aglomeraban en busca del espectáculo que ofrecía la desgracia ajena. Compradores con ojos de buitres, acreedores impacientes, curiosos que venían solo para presenciar la caída de alguien que alguna vez fue respetado. La atmósfera era densa, cargada de una energía que olía a dinero fácil y a venganza contenida. Mercedes llegó temprano, cuando aún había espacios tranquilos en la plaza. Bajó del viejo camión que la había traído desde la hacienda y caminó entre la multitud creciente con la cabeza erguida, como si el peso de su dignidad fuera más importante que el aire que respiraba. Su vestido oscuro la hacía casi invisible entre tanta gente, pero su postura la distinguía. Cada paso era medido, cada mirada rechazaba la lástima que algunos intentaban ofrecerle. Los acreedores la reconocieron, hombres en trajes de ciudad que olían a colonia cara y a decisiones crueles. Se acercaron con sonrisas falsas, susurrándole cosas que debían haber permanecido en la oscuridad de sus propias conciencias. «Hemos estado esperando este día durante años», dijo uno de ellos, su voz deslizándose como veneno. Otros más simplemente la ignoraban, como si su presencia fuera irrelevante, como si sus años de trabajo honrado se hubieran evaporado en una noche de mala suerte. El subastador era un hombre corpulento, de voz ensordecedora que retumbaba a través de altavoces instalados en las esquinas de la plaza. Tenía el rostro de alguien que había presenciado 1000 transacciones así, desapegado de cualquier humanidad que pudiera existir en aquellas cifras y papeles. Para él, la hacienda de Mercedes no era más que un lote número 43, un objeto comercial que debía ser vendido al mejor postor. La multitud se asentó. Algunos vendedores ambulantes ofrecían bebidas y bocadillos como si fuera una fiesta. Niños corretaban entre los adultos, ajenos al drama que estaba por desarrollarse. Mercedes se colocó en un rincón donde pudiera ver todo sin ser el centro de atención. Observó cómo el subastador levantaba los documentos de su propiedad, aquellos papeles que contenían su vida entera, sus raíces, su herencia. Las primeras ofertas comenzaron. Cifras que sonaban ridículas,
cantidades que no representaban ni la quinta parte del valor real de la tierra. Risas burlonas erupcionaban de la multitud. La viuda finalmente perdió todo. Escuchó que alguien murmuraba: «Nunca fue lo suficientemente fuerte para administrar una hacienda como esa», decía otro con desprecio. Las palabras se clavaban como dagas, pero Mercedes mantenía su expresión impasible. Los compradores ricos pujaban contra sí mismos, sabiendo que obtendrían una ganga. Cada aumento de precio era acompañado por sonrisas de satisfacción. El hombre de la izquierda, dueño de varias plantaciones, pujaba sin dudarlo. El de la derecha, un especulador que compraba propiedades solo para revenderlas, también participaba en el juego. El precio subía lentamente, pero seguía siendo insuficiente para cubrir todas las deudas. El subastador levantó el mazo. Su voz resonó a través de la plaza. ¿Alguna otra oferta? Mercedes sintió que su corazón se detenía. Los últimos segundos de su vida como propietaria estaban contándose. Su hacienda, aquella tierra que había visto crecer generaciones de su familia, estaba a punto de pasar a manos de extraños que solo veían números. El silencio se extendió. Nadie más pujaba. El subastador preparaba el mazo para el golpe final, ese sonido que sellaría su destino. Mercedes cerró los ojos, respiró profundamente, aceptando lo inevitable. Pero entonces, desde el fondo de la multitud, una voz gritó con una claridad que cortó el aire como un cuchillo: «¡Puja!». Todos se giraron simultáneamente, buscando al dueño de esa voz. Una mano se levantaba entre la gente, firme, decidida, como si perteneciera a alguien que no tenía nada que perder, porque ya lo había perdido todo años atrás. Un hombre avanzaba lentamente entre la multitud. Su ropa era humilde, su piel estaba bronceada por el sol, sus manos mostraban los callos de un trabajo honrado. Tenía aproximadamente 45 años, con cabello oscuro y una mirada que contenía una determinación antigua. Mercedes abrió los ojos. Su cuerpo se congeló. Era él, el peón. Mercedes lo reconoció en el instante exacto en que sus ojos se encontraron. 15 años de separación se evaporaron como rocío matutino. Era él, más maduro, más fuerte, pero con esa misma nobleza silenciosa que recordaba. Su corazón comenzó a latir de manera irregular, como si estuviera a punto de romper a través de su pecho. El peón avanzaba con seguridad hacia el estrado donde estaba el subastador. Su voz resonó nuevamente, clara y firme: «Ofrezco 100,000 más». El precio saltó. Los otros compradores se intercambiaban miradas de asombro. ¿Quién era este hombre que desafiaba los cálculos fríos de la transacción? ¿De dónde sacaba el dinero un peón para competir contra los ricos? Los ojos de Mercedes no podían apartarse de él. Su mente se desordenaba intentando entender qué estaba sucediendo. ¿Era un sueño? ¿Una alucinación creada por la desesperación? Pero no. Él estaba ahí, real, tangible, pujando contra los compradores sin vacilar. Su determinación era absoluta, como si tuviera una deuda personal que saldar en ese preciso momento. El comprador de la izquierda pujó de nuevo. El peón respondió inmediatamente, sin pestañear. Los números subían, cifras que parecían imposibles para alguien de su apariencia. La multitud comenzaba a murmurar, confundida. Algunos reconocían al hombre, recordaban historias antiguas sobre el joven que la viuda había salvado años atrás. Las conversaciones susurradas comenzaron a fluir como agua a través de la plaza. «Es el peón de la hacienda», dijo alguien. «Creí que se había ido hace años», murmuraba otro. Las palabras se propagaban rápidamente, conectando los puntos de una historia que nadie había entendido completamente. Un hombre que había desaparecido regresaba en el momento más crítico, con dinero, con propósito, con una misión sagrada. El especulador intentó una puja más, pero el peón levantó su mano nuevamente, ofreciendo una cifra que hizo que varios en la multitud respiraran profundamente. Era una cantidad seria, dinero real, la clase de suma que alguien acumula durante años de trabajo disciplinado y honesto. No era la fortuna de los ricos, pero era suficiente, era perfecta, era exactamente lo que necesitaba. Mercedes sentía que las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. No intentaba detenerlas. Su cuerpo entero temblaba, abrumado por la comprensión lenta de lo que estaba sucediendo. Este hombre había viajado, probablemente durante horas, desde 500 kilómetros de distancia. Había gastado sus ahorros de 15 años para salvar la hacienda que ella estaba perdiendo.
¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien recordaba un acto de bondad después de tanto tiempo? El comprador de la izquierda retiró su mano. No tenía sentido continuar compitiendo. El peón miraba directamente a Mercedes, y en esa mirada había años de historia, de gratitud, de promesas silenciosas finalmente materializadas. Sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. No lo olvide, nunca lo olvidé. He estado esperando este momento. El subastador levantó el mazo nuevamente. La plaza se había convertido en una catedral de silencio. ¿Alguna oferta final?, preguntó, aunque sabía la respuesta. Nadie más pujaba. El peón era el vencedor, el único que había entendido el verdadero valor de lo que estaba en juego. El martillo descendió. El sonido retumbó a través de la plaza como un trueno de redención. ¡Vendido! Las palabras del subastador fueron casi irrelevantes. El universo acababa de regresar lo que le había arrebatado a Mercedes. La justicia cósmica había hablado a través de las manos de un hombre que nunca había olvidado su nombre. Mercedes se dejó caer lentamente contra la pared detrás de ella. Sus piernas ya no podían sostenerla. El peón comenzaba a caminar hacia ella, abriendo paso entre la multitud sorprendida, con los documentos de la hacienda en sus manos. Su rostro mostraba una paz profunda, como si finalmente hubiera completado el círculo de una deuda más valiosa que el dinero mismo. El peón se detuvo a pocos pasos de Mercedes. Su respiración era profunda, como si acabara de completar una carrera que había comenzado hace 15 años. Sus ojos, llenos de emociones contenidas, buscaban los de ella con una intensidad que trascendía el tiempo. Cuando finalmente hablaron, sus palabras fueron cuidadosas, medidas, como si cada sílaba hubiera sido ensayada durante incontables noches de soledad. «Señora Mercedes», comenzó el peón, su voz temblando ligeramente. «He viajado 500 kilómetros para estar aquí. No fue casualidad. Hace 15 años, cuando nadie me daba oportunidad, usted vio algo en mí que yo mismo no podía ver. Me dio trabajo, comida, pero más importante aún, me dio dignidad. Me enseñó que un hombre puede levantarse de la nada si tiene fe en sí mismo». Mercedes permanecía inmóvil, incapaz de hablar. Las lágrimas continuaban fluyendo sin control. El peón prosiguió, extendiendo lentamente los documentos hacia ella. «Cuando me fui de la hacienda, prometí en silencio que algún día encontraría la manera de devolverle lo que había hecho por mí. Trabajé en las ciudades, aprendí oficios, invertí cada centavo con disciplina. No fue fácil. Hubo días en que dormía en las calles, días en que me arrepentía de mis sueños. Pero entonces recordaba su rostro, recordaba cómo ella creyó en mí cuando el mundo entero me rechazaba». El peón continuó explicando cómo había prosperado a través de los años. Su honestidad lo llevó a conseguir trabajos mejor remunerados. Sus patrones reconocieron su dedicación y lo promovieron. Eventualmente, fue capaz de ahorrar lo suficiente para invertir en pequeños negocios que crecieron gradualmente. Cada decisión que tomaba, las hacía pensando en lo que Mercedes le había enseñado sobre la integridad y el trabajo honrado. «Hace un año», continuó, «escuché rumores sobre su situación. Al principio no quería creerlo. ¿Cómo era posible que una mujer tan fuerte, tan capaz, estuviera enfrentando una crisis? Comencé a investigar. Descubrí todo sobre las deudas, sobre la subasta que se aproximaba. Mi corazón se rompió, pero en ese momento supe exactamente qué debía hacer». El peón habló sobre cómo había liquidado sus posesiones, vendido sus negocios, reunido cada peso que había acumulado durante esos 15 años. No fue un sacrificio en su mente, sino un honor. La deuda emocional que sentía hacia Mercedes no podía medirse en dinero, pero los dinero era lo único que podía ofrecerle en ese momento. «Estos documentos», dijo, sosteniendo los papeles frente a ella, «son la prueba de que la hacienda está completamente pagada. No debe nada a nadie. Todo ha sido liquidado. La tierra es suya nuevamente, libre de cargas, libre de miedo». Mercedes finalmente encontró su voz, aunque apenas un susurro. «¿Por qué hiciste esto? Podrías haberte quedado con la hacienda. Podrías haber empezado una nueva vida». El peón negó lentamente con la cabeza. «Porque algunos regalos en la vida no se pueden repagar con tierra o dinero. Usted me salvó cuando estaba perdido. Me enseñó que la vida tiene valor cuando tienes a alguien que cree en ti. Eso no tiene precio. Mi vida, mi prosperidad, mi dignidad, todo vino de ese acto de bondad».
La única manera de honrar eso es asegurarme de que usted nunca pierda lo que construyó. El peón extendió su mano, no con los documentos, sino en un gesto de encuentro genuino. Mercedes la tomó, y en ese contacto, toda la distancia de 15 años se desvaneció. No necesitaban más palabras. Su historia, que había comenzado en la puerta de la hacienda con un joven desesperado y una mujer compasiva, ahora llegaba a su punto de transformación. La multitud había caído en un silencio reverente, testigo de un momento que trascendía las transacciones comerciales y los números. Era un testimonio viviente de que la bondad, cuando se siembra genuinamente, florece en los lugares más inesperados y en los momentos más críticos. Mercedes y el peón permanecieron de pie en la portería de la hacienda, mientras el sol se elevaba lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados que parecían traer consigo la promesa de una nueva era. Los documentos descansaban en las manos de la viuda, papeles que representaban mucho más que simples transacciones legales. Eran la materialización de una promesa que había viajado 15 años a través del tiempo y el espacio, llegando justo cuando ella estaba a punto de perder todo. Mercedes sostenía los documentos contra su pecho, como si quisiera protegerlos, como si el contacto físico pudiera confirmar que esto era real, y no una visión desesperada de su mente torturada. Las lágrimas ya no fluían con la violencia de antes, sino con una suavidad contemplativa, como lluvia de mediodía que cae suavemente sobre la tierra sedienta. Su cuerpo, que había estado tenso durante semanas, finalmente comenzó a relajarse, liberando la tensión que había acumulado como una mochila de piedras. El peón permanecía a su lado en silencio, tal como había sido durante todos esos años cuando trabajaba en la hacienda. Él siempre había sido un hombre de pocas palabras, pero su presencia hablaba volúmenes. Su existencia en ese momento era una declaración más poderosa que cualquier discurso. Él había vuelto, no como el joven desesperado que había llegado pidiendo trabajo, sino como un hombre que había transformado la lección de dignidad que ella le enseñó en una vida de significado y propósito. Mercedes se giró para mirarlo directamente, buscando en sus facciones los rastros del joven que había conocido. El tiempo había dejado sus marcas, arrugas alrededor de los ojos que hablaban de años trabajando bajo el sol, canas en su cabello que contaban historias de noches de preocupación y dedicación. Pero algo esencial seguía siendo el mismo: la bondad en sus ojos, la honestidad en su postura, la integridad que era tan parte de él como su propia piel. «No sé cómo agradecerte», susurró Mercedes, su voz apenas audible en el aire matutino tranquilo. «He vivido pensando que había perdido todo. Durante noches enteras, me pregunté si Dios me había abandonado. Pensé que mi vida había terminado cuando se llevaran esta tierra». El peón extendió su mano y suavemente tomó la de ella. «Señora, usted nunca perdió nada que fuera realmente suyo. Las tierras, los edificios, eso eran solo cosas. Lo que usted posee es intangible. Es la capacidad de ver el valor en las personas cuando nadie más lo ve. Eso es lo verdaderamente invaluable». Juntos caminaron lentamente hacia las tierras de la hacienda, sus pasos dejando huellas en el rocío matutino. La propiedad, que hace solo un día parecía condenada a ser vendida a extraños sin escrúpulos, ahora respiraba vida nuevamente bajo la luz del amanecer. Los árboles frutales que la viuda había plantado años atrás seguían en pie, sus ramas cargadas de promesas de cosecha futura. Los cercos que ella había tocado con tanta nostalgia la noche anterior, ahora la daban la bienvenida con la solidez de algo que permanecería. «Hay algo más», dijo el peón suavemente mientras caminaban. «He estado guardando esto durante años, esperando el momento correcto para decírselo». Sacó de su bolsillo un papel desgastado, un papel que Mercedes reconoció instantáneamente. Era una carta que ella había escrito hace 15 años, dirigida al joven peón el día que se fue. Él la había guardado todo ese tiempo, llevándola consigo como un talismán de su transformación. Mercedes leyó las palabras que ella misma había escrito tantos años atrás, palabras de aliento, de fe en su futuro, palabras que ahora parecían proféticas. En ese momento, comprendió completamente que el círculo se había cerrado. Lo que había dado en forma de palabras de esperanza, ahora le regresaba multiplicado en forma de acciones concretas de redención. El sol continuó ascendiendo, iluminando completamente la hacienda. La vida, que parecía haber terminado en la plaza de subastas, simplemente había sido interrumpida brevemente. Ahora, bajo la luz del nuevo amanecer,
continuaba su curso, enriquecida por la lección más valiosa que la vida puede enseñar: que la bondad sembrada genuinamente siempre encuentra el camino de regreso, transformando la desesperación en esperanza, la humillación en honor y el final de una era en el comienzo de otra aún más brillante.